Saludos afectuosos a todos y cada uno de ustedes que se han tomado la molestia de entrar en este canal. Existen tantas contradicciones en los escritos de Pablo que es muy difícil decidir cuál de todas estas contradicciones es la más grave de todas. Así que vamos a examinar cada una de estas contradicciones por separado para un mejor entendimiento en estos estudios. En esta oportunidad vamos a examinar 1 Corintios 1:17, que dice así: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Aquí, en 1 Corintios, Pablo asegura que Cristo no le mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio, diferenciando claramente una cosa de la otra, separando el Evangelio del bautismo, haciéndolas dos cosas totalmente diferentes una de la otra. Ahora la pregunta lógica es: ¿qué clase de evangelio predicaba Pablo que no incluía el bautismo? Porque en los evangelios de Mateo y Marcos vemos que el evangelio que Cristo le mandó a predicar a sus apóstoles y discípulos sí incluía el bautismo. De hecho, el bautismo era parte fundamental del evangelio. Veamos primero el evangelio de Mateo. Esto es Mateo 28:18, que dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, en el Evangelio de Mateo, vemos cómo Cristo sí manda a sus discípulos a bautizar a todos los convertidos. Ahora, veamos el Evangelio de Marcos, que todavía es mucho más claro al respecto. Veamos Marcos 16:15, que dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como acabamos de ver, el bautismo es indispensable para la salvación de todo aquel que reciba el evangelio, ya que el versículo de Marcos dice claramente: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora veamos si los apóstoles de Cristo llevaron a cabo este mandamiento de bautizar a todo aquel que recibiera el evangelio. Empecemos con Felipe, cuando le predicaba el evangelio al eunuco etíope. Este, al recibir el evangelio, entiende la importancia del bautismo, tanto así que inmediatamente le pide a Felipe que le bautice. Vamos a ver el relato en Hechos 8:36. Dice así: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora veamos cómo Pedro bautiza a Cornelio y a toda su casa después de compartir el evangelio con ellos. Vamos a ver el relato que se encuentra en Hechos 10:47. Dice así: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Ya vimos cómo el bautismo es parte esencial del Evangelio. Ahora veremos por qué el bautismo es tan importante para todo aquel que acepte el Evangelio. Vamos a ver Hechos 2:38, que dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como hemos visto a lo largo de este estudio, el bautismo es parte fundamental del Evangelio,
ya que el bautismo nos sirve para que Dios perdone nuestros pecados en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Aparte de que recibimos el don del Espíritu Santo una vez que somos bautizados. El evangelio que predicaba Pablo no incluía el bautismo, o al menos no le daba la importancia que tenía. Lo que nos lleva a la lógica conclusión de que Pablo predicaba un evangelio pirata. Un evangelio que, lejos de darle la salvación al creyente, lo alejaba de la gracia de Dios. Claro que muchos dirán en defensa de Pablo que Pablo no bautizaba, pero que mandaba a otros a bautizar. El único problema para ellos va a ser demostrarlo con la Biblia, ya que en ninguna parte de la Biblia dice que Pablo predicaba y que tenía a alguien especialmente para bautizar. Además de que el versículo de 1 de Corintios es demasiado claro, ya que Pablo dice que Cristo no le mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio, lo que separa al bautismo del evangelio, haciéndolo dos cosas totalmente diferentes. Mientras que en los evangelios y en el libro de los Hechos vemos que el bautismo es parte fundamental del evangelio y no un asunto diferente del mismo evangelio. Que Dios en su inmensa misericordia los siga llenando de bendiciones y los lleve a la verdad del verdadero evangelio. Amén.